en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Todos juntos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad en este día, en este tu día, de estar reunidos como iglesia, congregados para adorarte. Gracias por este tiempo en el que cantamos a tu nombre y oramos. Y ahora, Señor, hemos leído tu palabra y hemos de meditar en ella. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros. Necesitamos tu ayuda, tu gracia. Necesitamos que nos bendigas con la luz de la verdad, con el discernimiento espiritual. Pedimos, Señor, para que no haya obstáculos en la atención a tu palabra predicada. Y pedimos que podamos también aplicarla a nuestra propia vida. Porque entendemos, oh Dios, que si Cristo nos ha salvado, tu Hijo amado ha pagado por nosotros, ha puesto su vida para salvarnos, nosotros ahora debemos vivir para Él, vivir para ti, oh Padre, para honrarte, guiados por tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. El estudio de esta epístola ha sido bastante cortado porque en algunas oportunidades he predicado el domingo por la tarde y hemos visto ya los primeros 8 versículos y ahora vamos a meditar y considerar en este sermón versículos 9 y 10. Y particularmente hay un texto, una frase en ese texto que es muy conocida y de mucha exhortación y ánimo en la fe, que tiene que ver con el andar como es digno del Señor, algo que debe ser de suma consideración e importancia para todos nosotros como discípulos de Cristo. Este texto comienza con la frase, estas palabras, por lo cual, que está conectado con lo anterior. Entonces es inevitable que hagamos un breve repaso para tener en claro este por lo cual a qué está apuntando. Esto vincula con lo que el apóstol Pablo había dicho en los versículos anteriores. Después de esa introducción donde él se presenta junto como Timoteo, como el autor de la carta y de los saludos a los hermanos en Colosa, lo que vemos en el versículo 3 es que el apóstol Pablo habla de su compromiso de oración, algo que luego vuelve a repetirse en los versículos que estudiaremos. Pero este esfuerzo de oración del versículo 3 tiene que ver con gratitud, porque dice el apóstol Pablo que siempre oran por ellos dando gracias. Entonces son oraciones no de petición en este caso, sino de gratitud. Y la gratitud que tiene el apóstol Pablo es hacia Dios por la obra que había hecho en medio de ellos. Notamos allí que ellos han profesado fe en el Señor Jesucristo, versículo 4,
Y notamos también de que esa fe tuvo un fruto de amor, amor por los santos, incluso este amor que era expresado hacia el apóstol Pablo, a quien no conocían. Y notamos también de que ellos tenían esperanza, como dice el versículo 5, que estaba guardada en los cielos. Y una vez más el énfasis en el Evangelio que había llegado hasta ellos. Recordemos que el Evangelio llegó a ellos por medio de Epafras, como está mencionado en el versículo 7. Epafras, posiblemente convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo, había llevado el Evangelio a esa región, no solo Colosas, sino Laodiceas, Hierápolis, esa zona. Entonces ahora Epafras va a visitar al apóstol Pablo, que estaba preso en Roma, y le da testimonio de la obra de Dios en este lugar. Entonces es importante entender eso. Allí no había ido el apóstol Pablo, sino alguien que había conocido el Evangelio y había llevado el mensaje, y entonces el apóstol está oyendo de ese testimonio de lo que Dios había hecho en ellos. Y ellos, noten esto, declaran ese amor aún al apóstol Pablo sin conocerle, seguramente por el testimonio de parte de Epafras, cuando él seguro contó su testimonio de conversión o contó cómo había sido instruido, formado, capacitado. Entonces tenemos una iglesia allí establecida en esa región, y lo que vemos es que estos hermanos no solo habían creído en el Evangelio, sino que el Evangelio había producido fruto y que expresaban la gracia de Dios en sus vidas. La gracia de Dios transforma, ¿verdad? Recordemos que eran regiones paganas, pero allí llegó alguien con el Evangelio y la gracia de Dios les salvó y fueron transformados. Como dice ahí una parte del texto, gracia de Dios en verdad. Esta es la gracia que obró en los corazones de estas personas. Dios con su providencia usó a Epafras para llevar el Evangelio a ese lugar y la palabra trajo fruto. Se dice que después, poco tiempo después de la escritura de esta carta, no se sabe con exactitud cuánto tiempo pasó, pero hubo un terremoto muy grande en esa ciudad. Y de hecho, siendo una ciudad importante, comenzó allí su declive, ya no tenía tanta concurrencia, tanto mercado, y finalmente esta ciudad fue reducida, bajó su importancia, luego cambiaron el nombre, la refundaron, pero uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con esta gente, con estos hermanos, con esta iglesia? Lo cierto fue que el Espíritu Santo de Dios decidió dejarnos esta carta escrita por el apóstol que está instruyendo a una iglesia de hermanos verdaderos que fue establecida y levantada por este siervo que hizo esta gran labor, un trabajo pionero. Entonces, lo que el apóstol Pablo hizo al edificarlos a ellos, hoy nos está haciendo de bendición a nosotros. Nosotros estamos aprendiendo de esta carta. No sabemos si el apóstol Pablo sería consciente de cómo Dios utilizaría eso, pero ese hombre allí que no podía salir porque estaba preso, no estaba quieto, estaba activo pensando en la obra del Señor. Y como vemos en estos versículos, estaba orando, pero no solamente estaba orando, también estaba teniendo comunión con otros hermanos. Este hombre que era el portador de las noticias, Epafras, y también estaba escribiendo porque les manda esta carta por medio de él. Y no solamente era una carta con saludos o un interés en común, una amistad, era una carta de edificación, era una carta de ministerio. Entonces vean qué bendición que nosotros hoy, muchos años después, podemos leer de esta carta y aprender para nuestra propia vida. Aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo, aprendemos del ejemplo de Epafras, aprendemos del ejemplo de estos hermanos, aprendemos de la doctrina que está incorporada en la enseñanza de esta carta. Entonces, es importante hacer esta relación entre todos estos versículos anteriores con lo que vamos a estudiar ahora. Cuando dice por lo cual, entonces está relacionándolo con el testimonio
de la obra, de la gracia de Dios en la vida de los colosenses. Entonces, Pablo ya había dicho que había orado para dar gracias, pero dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Vuelve a repetir el tema de la oración, pero ahora ya no es tanto dando gracias por todo lo que Dios había hecho, sino que está orando con una petición específica que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es esa petición? Sin embargo, quisiera que consideremos también esta primera frase. Dice, no cesamos. Es decir, que es una oración persistente. Como leímos también en el versículo 3, siempre orando por vosotros. Esto significa que Pablo y Timoteo tenían un ministerio de oración constante, perseverante. Una vez más, recordemos que estaban presos, que no podían salir y predicar libremente, pero estaban dedicados a la oración y a la enseñanza de la palabra, en este caso por medio de cartas, o con aquellas personas con las cuales tenían oportunidad de interactuar. Estas son las labores principales apostólicas y son las labores principales pastorales, la oración y la predicación de la palabra. Evidentemente en los apóstoles y específicamente en el apóstol Pablo, entregado a la labor misionera, era mucho más notorio y destacado porque vivían para eso y cuando estaban presos utilizaban todo su tiempo para eso. Ahora bien, esta oración sin cesar no está diciendo que él oraba ininterrumpidamente. Esta oración sin cesar es una oración frecuente, posiblemente diaria, o quizás aún con una repetición o frecuencia aún mayor. Pero la idea es que Pablo tenía en su mente y en su corazón muchas de las personas o iglesias por medio de las cuales la gracia del Señor les permitió evangelizarles, edificarles, servirles, incluso aquellas que indirectamente su ministerio fue de bendición, como es el caso de la iglesia en Colosas. Es una oración de gratitud y es una oración de petición. Esto causaba gozo en el apóstol. En el caso de los hermanos de Colosa, porque tuvieron una recepción muy buena del Evangelio y porque también tuvieron fruto, incluso manifestando el amor a Pablo por medio del testimonio que le dieron a Epafras. Pidamos, hermanos, a Dios tener ese amor por la obra de Dios. Pidamos a Dios tener amor por las personas que Dios salva y las personas que Dios usa en su reino. Tenemos el ejemplo aquí de Pablo con Epafras y de los hermanos en Colosa. Pidamos a Dios por amor por los creyentes, aun aquellos a los que quizás no conocemos, pero el solo hecho de que sean creyentes ya tiene que generar en nosotros un lazo espiritual. A veces sabemos de hermanos de otras iglesias, a veces tenemos el gozo de que nos visitan hermanos de otras iglesias, tenemos con nosotros ahora una familia de otra iglesia, pero tiene que haber un lazo, un vínculo con aquellos que pertenecemos a una misma fe. Esto es algo natural en el fruto de la vida cristiana. Debe haber en nosotros ese amor con aquellos que sostenemos una misma fe. Y debería haber también un compromiso de oración con aquellas personas que de algún modo Dios ha puesto en nuestro camino o han estado vinculados a nuestra vida y ministerio. Difícilmente vamos a orar por todas las personas que conocemos. Sabemos que hay distintos grados de cercanía o involucramiento en la vida de cada uno de nosotros.
pero específicamente aquellas personas que Dios pone en nuestro camino relacionada con el servicio, con el ministerio, o algún lazo particular que nos une en la fe. Ellos son nuestros hermanos y nosotros debemos tratarles como hermanos y debemos interesarnos y buscar el bien de todos ellos. A veces uno puede tener una lista de oración muy acotada. Quizás usted puede pensar en su lista de oración en este momento en su vida y puede pensar y ver ahí, ¿quién está? ¿Por quién oro? Oro por mi familia, oro por los hermanos de mi iglesia. Es de esperarse que oramos los unos por los otros. Cuando compartimos las peticiones, ¿verdad? En el grupo, que sabemos que alguien está enfermo, que alguien está pasando por una situación. Cuando un hermano nos comparte de sus problemas, orar unos por otros, esa es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Pero quizás usted conoce otro hermano o lo visita algún hermano de otra iglesia, o se acuerda de alguien, se entera de alguien que está en alguna situación, en alguna prueba. Vean, hermanos, esto debe caracterizarnos como iglesia del Señor. Esto es un autoanálisis de piedad. Los pastores aún más tenemos esa responsabilidad aún mayor, si bien todos como hermanos en la fe debemos orar unos por otros. El pastor aún más pensando en todas las ovejas de su rebaño. Incluso uno que por el mismo oficio tiende a relacionarse con otros pastores y otras iglesias y sabe de otras circunstancias o necesidades, tiene una responsabilidad aún mayor. Yo no sé cuántos saben, pero tenemos la bendición de tener una reunión de oración todos los sábados en las mañanas con pastores de otras iglesias. Yo justamente este sábado estaba pensando, quizás muchos hermanos de la iglesia no saben eso, que nos reunimos con otras iglesias, pastores de otras iglesias de Costa Rica, todos los sábados en la mañana, orar por ese día y específicamente por la preparación para el día domingo, por la predicación, por la salvación de personas, por la edificación de las iglesias, por un avivamiento en la obra del Señor. Van más de 270 reuniones de sábados que tenemos ya orando. Y lo digo como un testimonio de la bendición que es poder reunirnos y orar. Y muchas veces uno no ha podido por viajes, circunstancias, situaciones. Pero saber de que podemos reunirnos y orar con otros hermanos, con otros pastores, y orar por sus iglesias y sus necesidades, nos une en la fe. Y ustedes pueden entonces también saber de que hay otros pastores que también están orando por ustedes o por nuestras iglesias. Ya sabemos los miércoles que oramos por otras iglesias y que otras iglesias oran por nosotros, hermanos. Eso es una gran bendición. Damos gracias a Dios por la obra de Dios en otras iglesias. Algunos hermanos aquí han tenido la posibilidad de ir y visitarles. Y ese lazo se hace aún más grande. Tenemos la posibilidad de servirnos mutuamente. Esta semana pasada vino un matrimonio de la iglesia en Nicaragua, una iglesia en la que visitamos varias veces hasta que se estableció. El Señor nos concedió poder de algún modo servir y aportar un granito de arena junto con muchas iglesias. Entonces vemos cómo estos frutos espirituales que se están manifestando en esta carta de los hermanos, del apóstol, del siervo de Dios allí involucrado, nos hablan de un testimonio y de un privilegio que tenemos también nosotros hoy y que debemos disfrutar, pero que implica también una responsabilidad. ¿Quién no lucha con orar? No piense usted, hermano, que un pastor, porque es pastor, entonces no lucha con orar. Luchamos con separar el tiempo para orar. Luchamos con las disciplinas espirituales porque son cosas espirituales. Entonces lo digo para animarlos a seguir buscando al Señor con dedicación, con esfuerzo. Y quizás si hemos fallado en algún momento y sea necesario la confesión, a veces sea necesario también el arrepentimiento. Si uno está siendo muy negligente en los medios de gracia, cualquiera sea, ¿verdad? Dejar de asistir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer las Escrituras.
Debemos arrepentirnos, debemos confesar, pero debemos ver también qué bendición tan grande hay en poder participar de ellos. Es una bendición poder orar, es una bendición poder conocer otros hermanos, es una bendición poder servir en el reino de Dios. Y el apóstol Pablo es consciente de que aunque él estuviera preso, él está sirviendo por medio de la oración. Y yo quiero que todos seamos conscientes de esto para que tengamos un enfoque de la oración diferente. Si nos dejamos guiar por nuestra carne, muchas veces la oración va a ser una carga, va a ser un trabajo, ¿verdad? Va a ser algo pesado. Así usted va a decir, no puedo controlar mis pensamientos y no sé qué pedir y por quién pido y qué pido. Y puede haber un montón de argumentos que nos desaniman a orar. Pero es un trabajo espiritual. Como lo dice muy bien el texto ese, recuerdan la profetisa Ana que estaba a la puerta del templo cuando presentaron a Jesús. Dice que ella servía al Señor, lo dice así literalmente, servía al Señor con oración y ayunos. ¿Sabía usted que esa es una manera de servir al Señor, con oración y ayunos? Abstenerse de alimentos para orar, no porque está haciendo dieta, ¿verdad? No porque quiere bajar de peso, no, porque usted quiere dedicar ese tiempo para clamar al Señor por aquellas cosas que son tan importantes, tan importantes. Bueno, quizás un pastor sepa de muchos de los problemas o las circunstancias difíciles que están atravesando los miembros, pero muchas veces también los mismos hermanos sabemos lo que el otro está pasando, las luchas que están teniendo, los conflictos que tienen. Hermano y hermana, usted sirve a Dios cuando usted toma esas circunstancias particulares por las que pasan sus hermanos y ora por ellos. Y si todo está bien y si hay un momento digamos, de bonanza, de bendición, y quizás usted dice, bueno, nadie tiene peticiones tan grandes, dé gracias, porque el apóstol Pablo tomaba el tiempo para dar gracias por los hermanos, pero también, como vemos aquí, para pedir, y aquí es donde viene la petición. ¿Qué era lo que pedía? Pedía que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean esto, hasta los santos más estudiosos de las Escrituras, hasta los más conocedores de las doctrinas, hallarán una bendición si usted ora esta misma oración por ellos. Vean que es una oración muy específica, muy piadosa, muy profunda. De hecho, podríamos repetir estas oraciones por nuestros hermanos. Pedimos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que entender qué es lo que esto significa. Ustedes saben que cada cristiano tiene un nivel de conocimiento. No todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Incluso al venir a la fe, tienen un bagaje de conocimiento, algunos conocimientos que son correctos y otros conocimientos que son incorrectos. Hay mucho de mentir y de verdad mezclado en la mente de cada uno. Y cuando venimos a las Escrituras, venimos con esas presuposiciones. Entonces puede ser que haya cosas que nos ayudan o cosas que nos estorban. Si hubo incluso otra creencia, otra religión, ¿verdad? Hay cosas que hay que corregir, que quitar de la mente y hay cosas que hay que incorporar. Ahora el cristiano va avanzando y va conociendo más, pero en una iglesia hay distintos niveles de conocimientos y hay también distintos niveles de discernimiento. A veces hay personas que se convierten y son como esponjas que absorben un montón de conocimiento y tienen esa facilidad para los libros, para el estudio, y en poquito tiempo ya están superando a muchos otros que tienen años en la fe. No estamos, ¿verdad?, diciendo nada raro, usted mismo lo puede comprobar. Pero también es cierto de que hay distintos grados de aplicación de ese conocimiento, lo que llamamos la madurez, ¿verdad?
Entonces, cuando aquí la Escritura nos habla de este conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, no debemos pensar que se trata de un conocimiento como secreto, como místico, como oculto. La referencia a esto es específicamente a la voluntad de Dios revelada. Claro, si nos ponemos en los zapatos de los hermanos de Colosas, ellos cómo conocían la voluntad de Dios. Ellos tenían las Escrituras, que todo el Antiguo Testamento, pero luego tenían las enseñanzas apostólicas, ¿verdad? Entonces, evidentemente el canon, cuando decimos canon son los libros inspirados en las Escrituras, todavía no estaban compilados, pero ellos estaban teniendo aquí una enseñanza apostólica y tenían, ¿verdad?, todos los registros de las enseñanzas de Jesús que se iban transmitiendo oralmente, posteriormente fueron escritas. Entonces puede ser que contaban, más o menos esta epístola se escribió por allí por el 60, no había muchos libros del Nuevo Testamento, pero puede ser que contaban con mucha información oral de las enseñanzas de Jesús y de lo que transmitían los apóstoles que llegaba al pueblo cristiano. Pero aún así, todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, ellos debían conocer la voluntad de Dios, debían conocer la palabra de Dios, en especial debían conocer la ley de Dios, en la cual su voluntad es revelada. Del mismo modo nosotros hoy sí tenemos todas las escrituras, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros hoy tenemos mucha más facilidad, o sea, tenemos la Biblia en nuestras propias manos, podemos leerla en cualquier momento, podemos buscar los pasajes, los tenemos hasta con capítulos y versículos, podemos decir, ¿se acuerda cuando el apóstol dijo tal frase? Y usted la busca en el celular y encuentra todos los pasajes que le dicen esa frase. Entonces, es mucho aún más fácil para nosotros estudiar todo el consejo de Dios. Entonces, podemos conocer esa voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, esa voluntad moral o esa enseñanza para todas nuestras vidas. Dice luego, sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es cómo ese conocimiento afecta nuestras vidas, cómo podemos poner en práctica el conocimiento de su voluntad. Escuche lo que decía Juan Calvino sobre esto. Llama espiritual a esta sabiduría, porque no se adquiere por agudeza del entendimiento humano, sino que es obra del Espíritu Santo, quien ilumina nuestras mentes para comprender rectamente la voluntad de Dios. En el contexto de esta carta también es importante saber de que había alrededor de la iglesia de Colosas influencias de falsas enseñanzas. Como vamos a ver más tarde, se abordan esos temas. Entonces, dado que hay falsas enseñanzas, es muy importante conocer la verdad. Debemos conocer la verdad para no ser engañados por el error o para corregir todo aquello que tenemos en nuestra mente que es equivocado. Pero también para poder ayudar a otros a que no caigan en los engaños de la falsa doctrina. Dice el comentarista Douglas Moo, la sabiduría y la inteligencia calificadas como espirituales indican que este conocimiento proviene del Espíritu y está conformado por el Evangelio, no por tradiciones humanas ni filosofías engañosas. Entonces, esto es necesario para nuestro avance en la fe. No solo un avance intelectual, sino también experimental o de vivencia. Así como debemos procurar avanzar en el conocimiento, también debemos procurar avanzar en el discernimiento. Escuchen con atención aquí. Debemos trabajar en nuestra propia vida por lograr madurez espiritual. Yo no sé cuántos
pueden autoevaluarse a sí mismos y decir, yo ya soy una persona espiritual madura. Es de esperarse de que con el paso del tiempo seamos maduros. Si no somos maduros, estamos verdes, ¿verdad? Estamos todavía, Pero, ¿qué pasa con los frutos en un arbolito? En el paso del tiempo es de esperarse que maduren, ¿verdad? Si un fruto está verde y nunca madura, está enfermo, ¿verdad? Ese árbol está enfermo, algún problema hay. Entonces, es de esperarse que en ese factor tiempo, en circunstancias naturales y de salud, nuestra vida avance a la madurez. Pero también debemos advertir de que no todo es tan lineal. Aún en la vida cristiana usted puede llegar a cierto grado de madurez y puede tener grandes retrocesos. Quizás no tenga un retroceso tan grande en cuanto al conocimiento, porque mucho del conocimiento tiende a quedarse, pero sí puede tener un retroceso en la práctica de ese conocimiento o en la piedad. Entonces aquí donde nos viene esta exhortación de la palabra. Pablo estaba pidiendo para que estos hermanos avancen en su vida cristiana y para que tengan ese conocimiento, pero también para que lo pongan en práctica. Considera estas preguntas. ¿Está usted creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Está usted avanzando en el entendimiento de la palabra de Dios? Una vez más, hermanos, hoy en día hay muchos recursos. Vean, hasta contamos con una confesión de fe, ¿verdad? Una confesión de fe es un documento que tiene un montón de doctrinas que nos distinguen, decimos como iglesia, que viene con la explicación lo más detallada y exhaustiva, ¿verdad?, posible, y con los versículos que sustentan eso. Hoy en día tenemos diccionarios bíblicos, hermano. Cuando usted lee la Biblia, si hay palabras que no entienden, por más que esté leyendo en español y usted no las entiende, busque en el diccionario. O si hay cuestiones bíblicas, hay nombres bíblicos, busquen un diccionario bíblico a ver a qué se refiere eso. Creo que la mayoría tropieza en la lectura de la palabra porque lee y aunque hay un montón de cosas que no entiende, básicas de significado, ni siquiera se ocupa de buscarlo. O sea, ¿qué significa cuando estamos leyendo acerca del tabernáculo allí y dice que hay basas? ¿Qué son eso? O sea, cuando vamos leyendo y aparece ahí corchetes, ¿qué son corchetes? ¿Es el corchete de la escritura? No, ¿qué son corchetes? Son elementos con los cuales era necesario construir el tabernáculo. Hoy en día hay comentarios exegéticos. ¿Usted sabe lo que es un comentario exegético? Usted puede buscar libros enteros que se dedican a comentar versículo por versículo y dar las interpretaciones de esos textos. Usted lucha con un texto de las Escrituras, dice este texto yo no lo entiendo, no sé por qué dice tal cosa. Hay comentarios que le ayudan a entender ese texto. Hay teologías sistemáticas. ¿Sabe usted lo que es una teología sistemática? Teología sistemática es un libro donde las enseñanzas bíblicas o doctrinas están ordenadas de una manera coherente para ir avanzando en un entendimiento lógico que va vinculando una con otra. Tenemos esa bendición. Si yo quiero comprender una doctrina, yo no entiendo la doctrina de la Trinidad. Abre una teología sistemática, lea sobre eso. Tenemos un montón de libros para todos los temas. ¿Cuál es el tema que usted quiere estudiar? ¿Quiere saber de la familia? Hay libros. ¿Quiere saber del matrimonio? Hay libros. ¿Quiere saber de la crianza de los hijos? Hay libros. Hay libros como nunca ha habido en el mundo. Ahora hay un montón de libros en español. Hubo una época donde era hasta difícil conseguir libros en idioma español. Ahora casi que en poco tiempo son traducidos. Entonces,
Hay un montón de recursos, hermanos. Yo quiero animarlos a que no nos quedemos solo con esa idea de que ya conozco las 5 solas, ya soy calvinista. Quizás hubo otro momento en su vida donde usted avanzó mucho en el conocimiento, pero quizás ahora se ha estancado. Quizás hay algunos que están empezando y están con esa hambre y ese deseo de avanzar. Siga adelante, avance. Necesitamos hacerlo. Esto es la voluntad de Dios, porque Pablo pedía esto por los hermanos de Colosas y nosotros debemos pedirlo por nosotros mismos, de avanzar en el conocimiento. Vean cómo lo dice. Para que seáis llenos del conocimiento. Imagínese que usted está sirviendo un vaso de agua. Usted tiene mucha sed. ¿Cómo lo quiere ese vaso? Lleno, por favor, lleno. Llene el vaso del conocimiento de Dios. Pida eso al Señor. Pídalo por su propia vida y pídalo por los demás. Compre libros, lea, aprenda, crezca. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo va a decirle a otros, cómo va a defender con otros en su entorno, en su alrededor, de las doctrinas que se le predican aquí, si usted no las incorpora, no las puede defender, no puede argumentar con ellas? ¿Cómo va usted a discernir la verdad del error cuando alguien está hablándole de la palabra y de repente le sale con un mensaje de Cash Luna o de Dante Gebel? ¿Cómo usted va a demostrarle que son falsos maestros, que no tienen la verdad? Y quiero decir esto, queridos hermanos, porque es una preocupación de muchos pastores esto. El principal medio de conocimiento o de crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios, en primer lugar está su comunión con Dios, ¿verdad? Porque en su comunión con Dios, en la lectura suya de la palabra y en la oración, usted se relaciona con Dios. Eso es algo que no debe faltar. Debemos animarnos, motivarnos, ¿verdad? Rendirnos cuentas para no aflojar en esto. Orar unos por otros, ¿verdad? Busque ayuda, busque un compañero de oración. Cuando tuvo una semana donde no oró, no leyó la Biblia, busque ayuda. Tiene que perseverar en la oración. Es prioritario, hermano, en su vida, por su bienestar espiritual es prioritario. Pero el segundo gran medio de gracia para su crecimiento en el conocimiento es el ministerio público de la iglesia local, es decir, la predicación del púlpito. Y específicamente la predicación del púlpito de la iglesia a la cual pertenece. Es una bendición que haya hoy en día tantos buenos predicadores y expositores en las redes. Pero debemos tener cuidado de que eso no se tome con un enfoque distorsionado. Dios da dones a la iglesia y por medio de ellos, esos dones, hombres que Dios da, hay un ministerio de predicación. En la iglesia local Dios coloca a estos hombres para traer la palabra al rebaño, para alimentar a la grey. Este es el momento donde las ovejas se alimentan y tienen el pasto que necesitan. Debe aprovecharse correctamente. Si usted no aprovecha el ministerio de la palabra de modo correcto, es en perjuicio suyo propio. Algunas veces puede menospreciarse el diseño de Dios cuando se trata de la predicación o la enseñanza de la iglesia local. Hay un ataque del enemigo, hermanos. Muchas veces hay una falta de disposición para escuchar la predicación de la iglesia local. Quizás no pasa lo mismo con otros predicadores. Puede escuchar usted los predicadores famosos y obviamente sabemos que hay personas muy dotadas por el Señor que son dones para la iglesia universal. Pero si el querer escuchar esos predicadores famosos implica que usted no tiene una actitud correcta para recibir la palabra que es predicada por sus pastores o pastores a usted desde el púlpito, entonces ahí hay algo que es incompatible. Usted se deleita escuchando la última predicación de Sujel Michelén y el último short de
Juan Manuel Vaz, pero usted viene a la iglesia y está escuchando el sermón de la iglesia local y su corazón levanta barreras, cuestionamientos, críticas. Vea, hermanos, es una batalla espiritual. Usted tiene que advertir el engaño del diablo, porque Dios no le ha puesto a usted otros pastores, le ha colocado estos, o o los que estén. Y Dios quiere hablarle a usted por esta palabra, y sabemos sí que puede haber sin duda bendición de otros pastores por las enseñanzas a ustedes, como también otro hermano de otra iglesia puede escuchar una predicación posteada por nosotros en las redes. Pero a lo que voy es la importancia del ministerio pastoral local. No hay nada de malo en leer buenos libros teológicos o escuchar a predicadores sanos. Usted lee fielmente su material teológico y se escucha una buena serie de sermones de un predicador que está a 2000 kilómetros de distancia, pero esa semana no oró o no leyó la Biblia de forma de meditación o no recuerda siquiera cuál fue el último tema que su pastor predicó. Eso habla de una deficiencia espiritual en su vida. El ministerio de la iglesia local tiene que ser máximamente aprovechado. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta si lo estamos aprovechando bien o no? Usted piense, después de que termina el domingo, ¿usted se queda con algo de las enseñanzas? ¿Trata de repasar y decir cómo tengo que aplicarlo esta semana? ¿Sabe usted cuando viene a la iglesia cuál va a ser el capítulo de la lectura bíblica? Algunos tienen esta práctica, ¿verdad? De leerla con anticipación, de meditar en ella. ¿Alguna vez trató como de recordar alguno de los himnos que se cantaron para cantarlo en su devoción personal? Piense en todas estas cosas, porque si usted tiene un buen aprovechamiento del ministerio de la iglesia local, usted va a crecer en conocimiento. ¿Cuánto va a crecer un hermano o una hermana que le saca provecho al día del Señor en las predicaciones, en el culto, en la interacción con los hermanos? Si hay una persona que lee consistentemente la Biblia, aunque quizás no sea una persona con un alto grado de coeficiente intelectual, aunque no sea un gran orador, pero esa persona que leyó muchas veces la Biblia va a tener discernimiento espiritual. Y debemos tener cuidado de que no nos llenemos de conocimiento y ese conocimiento no baje a la práctica. Esto, como decía el pastor Justin Miller, el síndrome del T-Rex, ¿verdad? Del dinosaurio. Dice, una cabeza grande, gigante por todo el conocimiento que tiene, pero las manos chiquititas. Poca edificación, mucho conocimiento, mucho ruido, pero poca edificación, poco servicio. Amados hermanos, crezca en el conocimiento, pero crezca también en la aplicación de la voluntad de Dios en su propia vida. Por eso dice, llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No solo un conocimiento teórico, sino una vida piadosa. Una vez más, es un trabajo espiritual. Es una guerra espiritual en la que vivimos. Usted lucha por su vida espiritual y también debe luchar para edificar a sus hermanos, que estamos en un mismo ejército. Por esto necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso dice sabiduría e inteligencia espiritual, no carnal. Siempre hay un contraste entre las armas carnales y las armas espirituales. Esto es espiritual, por eso se hace con oración. John MacArthur comenta sobre esto y dice, la sabiduría espiritual es la comprensión profunda de la verdad revelada y la inteligencia espiritual es la habilidad de aplicarla correctamente a la vida diaria. Ambas son producidas por el Espíritu Santo en el creyente.
Por eso necesitamos orar unos por otros de esta manera. Cuánto agradezco cuando ustedes recuerdan en sus oraciones a los que tenemos que predicar, no solamente como se ora el miércoles, sino que ustedes en sus oraciones privadas recuerden que nosotros estudiamos las Escrituras para traer a ustedes la enseñanza. Cuánto no quisiéramos mejorar, cuánto no quisiéramos avanzar no solo en nuestro conocimiento, sino en la habilidad de presentar las enseñanzas. Porque nuestro anhelo es edificarles, porque nuestro anhelo es suplir lo que aún falta en su fe, o reafirmar aquellas cosas que deben ser reafirmadas, o exhortarles en aquellas cosas que deben cambiar. Ahora vean el propósito del apóstol Pablo, bien práctico, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito que tiene en mente el apóstol al orar así es que los creyentes de Colosas, y podemos decir también de Dios para todos nosotros, andemos de una manera digna. Pablo con frecuencia ha exhortado a los creyentes de otras iglesias a andar así. Vean, a los de Éfeso, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tenemos un Señor que es digno de nuestros mejores esfuerzos. Él nos ha salvado, ha puesto su vida para salvarnos y nosotros debemos vivir para Él. Hemos sido transformados y seguimos siendo moldeados, como leímos en su momento, de gloria en gloria, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, debemos estar agradecidos con la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, pero debemos esforzarnos por andar dignamente. ¿Y qué significa andar dignamente? Significa un andar ordenado, un andar de acuerdo a esa voluntad de Dios revelada, de acuerdo a los mandamientos del Señor, un andar en fidelidad a Dios. Un creyente que anda dignamente da pasos de obediencia y fe. Uno de los primeros pasos que da un creyente que quiere andar como es digno del Señor es aprovechar de los medios de gracia, la comunión con el Señor, para crecer. Pero en medio de esa comunión con el Señor se da cuenta que también tiene que congregarse y se congrega. Y luego se da cuenta de que Dios manda a bautizarse y se bautiza. Y se da cuenta también de que debe participar de la cena del Señor, porque es una ordenanza. Entonces se une a una iglesia local. Y luego que está en una iglesia local se da cuenta de que no puede estar con los brazos cruzados, entonces se dispone para servir. Y eso es lo que vemos en la vida de los creyentes que van dando pasos de fe y de obediencia. Hay muchos que dicen que son creyentes, nunca se unen a una iglesia local, nunca participan de los medios de gracia, nunca se involucran en el servicio. Y entonces ahí no hay un andar digno. Pudiera ser el caso también de algunos que han avanzado en su vida espiritual y en algún momento han decaído alguna de esas características de creyente. Quizás está muy arrastrado por las cosas del mundo, quizás está debilitado o en frío espiritualmente, pero para eso está la iglesia del Señor, para animarnos, para exhortarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso tenemos en esta frase apostólica de andar como es digno, no solamente un ánimo
para seguir esforzándonos, sino también una exhortación para corregir todo lo defectuoso. Si hemos hecho en algún momento cosas que no son correctas y algún hermano o alguna hermana se acerca a un pastor y dice, hermano, eso no es el andar digno del Evangelio. Eso es una exhortación que debe hacernos considerar nuestro caminar. ¿Está usted andando como es digno del Evangelio? ¿Sabe? Una de las cosas fácil para interiorizar esta idea es pensar, si esta semana usted tuviera, ¿verdad? Tuviera que hospedar a Jesucristo en su hogar, ¿qué cambiaría de la semana pasada a esta? Si usted se levanta y ahí está Cristo en la mesa y usted va a trabajar y ahí está Cristo con usted, si usted está en su casa con su hogar, ¿qué cambia su vida? No somos conscientes, pero Cristo está siempre, ¿verdad? Sin embargo, es como reflexionar en eso, es como que nos hace pensar. Él vería que yo no leo la Biblia, vería que no oro, vería que discuto en mi hogar, vería que en mi hogar no hay devocionales familiares, vería que tengo licencias o cosas con las cuales el mundo me arrastra. ¿Escucharía lo que hablo? ¿Escucharía lo que oigo? ¿Vería lo que veo? Son muchas confrontaciones acerca de nuestro andar. Un andar digno es un andar conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador, que representa que somos sus discípulos, que no nos avergonzamos de Él y que queremos honrarle, como dice aquí, agradándole en todo. ¿Quiere usted agradar a Dios? Yo espero que cada uno responda que sí. Quizás alguien diga, sí, pero me cuesta, yo lucho, tengo dificultades. Bueno, esa es la lucha del creyente, pero no diga no quiero. Porque si usted tiene un rechazo a agradar a Dios, entonces más bien replantéese su convicción si verdaderamente es un cristiano. Aquellos que están oponiéndose a Dios y a su palabra, más bien puede ser que aún no hayan amanecido. Vean, un andar digno tiene distintas esferas. Un andar digno en la vida personal, en integridad, no en pecados ocultos, no en hipocresías. Un andar digno en la vida familiar, cumpliendo los roles que corresponde, el rol que usted le ha dado como esposo, esposa, como padres, no desentendiéndose de lo que debe hacer, sino asumiendo su responsabilidad como hijos. En su vida laboral, con honestidad, con respeto, con diligencia. En la iglesia, entre las relaciones entre hermanos, en nuestro compromiso de oración, sirviéndonos, ayudándonos, evitando la murmuración, las críticas que no edifican, siendo compasivos, tratando de ponernos en los zapatos de otro, teniendo empatía, ayudando a los que necesitan, ejercitando los dones que Dios ha dado, dando testimonio del Evangelio, discipulando a otros, animando a otros a dar pasos en la fe. Vean, es de mucho ánimo cuando algún hermano o hermana se acerca a los que van más rezagados, a las visitas o a los más nuevos, para ayudarles a crecer. Eso es, entiendo yo que es una responsabilidad que todos compartimos. Si bien hay una enseñanza o una predicación de la cual es responsabilidad de los ministros, pastoral, ¿verdad? O hay algún tipo de consejería que es pastoral, pero sin embargo hay muchos que podemos hacer ayudando a los que vienen atrás, a los que vienen, a los más nuevos, a los que todavía están dando sus primeros pasos, o incluso socorriendo y fortaleciendo a aquellos que quizás dieron pasos, pero ahora están débiles. Esto tiene que ver con el discipulado, con animarnos, con estimularnos a las buenas obras, con interesarnos unos por los otros. Quiero animarlos a todos a avanzar en esto. Quizás usted no pueda explicar muchas cosas, pero sí puede animar a alguien, decir, bueno, vean, estudiemos la Biblia juntos, veamos esta serie, leamos juntos, oremos juntos. Y usted va a estar cumpliendo esta obra, esta gran comisión, ayudando a otros a crecer.
Y usted mismo va a experimentar ese crecimiento. Queridos hermanos y amigos, noten aquí cómo es el andar digno, agradando en todo a nuestro Señor, llevando fruto. Recordemos que separados del Señor nada podemos hacer. Queremos llevar fruto, ese fruto es espiritual. Es un fruto que produce el Espíritu. Es el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia. Todas estas cosas puestas al servicio para Dios, fructificando en nuestra relación de iglesia con hermanos en la fe. Y noten que el círculo vuelve a cerrarse porque Pablo empieza orando por el conocimiento y ahora este andar digno y estos frutos tienen que ver con seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Es muy grande la meta, es muy alto el desafío. No pensemos que ya lo hemos logrado, ya lo hemos alcanzado. Hay mucho para poner en práctica aquí. Cierro entonces con estas aplicaciones. La primera es un compromiso de oración. Compromiso de oración por aquellas personas que Dios pone en nuestro camino, principalmente en nuestro círculo cercano de nuestra familia, pero también en nuestra iglesia local. Un desafío a crecer en el conocimiento. Si usted está avanzando en el conocimiento, gloria al Señor, no se detenga, siga adelante. Si usted ha estado medio perezoso en abrir las Escrituras, en tomar tiempo para estudiar, para meditar, no se quede. Si usted no está aprovechando el ministerio de la iglesia local, considere esto y ponga en práctica en términos bien específicos, ¿cómo puede cambiar esto? ¿Cómo puede, qué necesita hacer? ¿Necesita quizás leer el pasaje del que se predicó? ¿Necesita tomar notas? ¿Necesita sacar alguna reflexión acerca de cómo puede ponerlo en práctica en su vida? Y el crecimiento en piedad, para no hacer esta tensión entre un conocimiento muy grande y una piedad muy baja. Porque esto no es congruente con el andar hacia la madurez, ¿verdad? Crecemos en conocimiento y podemos explicar textos difíciles o doctrinas profundas, pero ¿qué hay de nuestro diario vivir y nuestro involucramiento en la obra de Dios? Un andar como es digno del Evangelio. Vean, cuando tomamos la cena del Señor, y damos las admoniciones, una de las cosas que se dice allí es que los que pueden participar son todos aquellos que andan como es digno del Evangelio, ¿verdad? Y entendemos, o que andan ordenadamente, decimos. Entendemos que un andar ordenado implica, ¿verdad?, bautizarse, pertenecer a una iglesia y estar en comunión con los hermanos. Algunas veces alguien no quiere participar de la cena del Señor porque quizás tuvo una mala semana, algún tropiezo, alguna caída. Y la enseñanza que siempre es importante tener presente es que no llegamos a la cena del Señor en nuestra propia dignidad o en nuestros méritos. No es que si usted pecó no tiene que tomar la cena, porque si fuera así entonces ninguno deberíamos tomar la cena. Todos pecamos todas las semanas, de algún u otro modo. Si fuera que es un pecado escandaloso del cual usted aún no se ha arrepentido, ciertamente no la tome porque juicio come y bebe para sí. Pero el llamado es a que examinemos nuestra vida, nos arrepintamos, confesemos nuestra falta y nos dispongamos a cambiar. Si usted viene participando de la cena del Señor y ciertamente no nota cambio, puede ser que no haya un arrepentimiento verdadero. Entonces, quizás entonces sí sea mejor abstenerse hasta que vea evidencias de un arrepentimiento verdadero. Por eso la reflexión de si debo participar o no tiene mucho que ver con examinar mi vida a la luz de las verdades de las Escrituras. Pero las Escrituras nos dicen que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Lo que debemos asegurarnos es que nuestra confesión es sincera, genuina y que posteriormente hay un compromiso de cambio. Entonces, habrá cosas que son una lucha, una batalla en la vida de cada uno de nosotros. Y confesamos al Señor, pero seguimos en esa lucha o batalla. Pero si usted está derrotado, entonces, hermano, busque ayuda, no se quede allí. Si usted está tropezando en algún pecado que considera que es un mal testimonio, un andar indigno, para eso está la iglesia del Señor, para eso está el ministerio pastoral, para eso hay hermanos también con los cuales orar. Porque la idea de que Dios nos haya provisto ese medio de gracia es para que sí lo aprovechemos y sí participemos, pero la exhortación también nos libra de participar de manera indigna. ¿Verdad? Entonces, gracias al Señor porque esto es algo sagrado y el Señor nos cuida, nos exhorta. El desafío que tenemos como iglesia del Señor y en nuestra vida personal es que podamos cumplir esta oración que el apóstol tiene por la iglesia de Colosas. Que se puede decir de nosotros, no para gloria nuestra, sino para gloria del Señor, que estamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, que es manifestado en vida más piadosas, que andamos agradando al Señor, que hay frutos y que ese fruto también sigue abundando en mayor crecimiento. Vamos a orar. Bendito Señor, estas palabras del apóstol que están registradas como tu palabra santa para nuestra edificación y bendición, es también nuestra oración en esta tarde. Concédenos, Señor, ser llenos de este conocimiento de tu voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Evangelio, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo aún más y más en el conocimiento de ti. Derrama tus bendiciones en nuestra vida, en esta semana, que podamos, Señor, llevar tu palabra para ponerla en práctica, para ponerla por obra. Fortalece la vida de mis hermanos, los que están en luchas o dificultades, enfrentando problemas, debilitados en alguna área. Sosténles, levántales, ayúdales, Señor. Y aquellos que están sirviéndote, comprometidos, involucrados y esforzados, Señor, manténles así para la bendición